Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio semanal del libro de Esdras, que ahorita lo tenemos en pausa porque el libro de Esdras se complementa con los profetas Ageo y Zacarías. Entonces, el libro de Esdras nos lanzó a estudiar Ageo porque, eh, pues recordemos que estamos estudiando el retorno del exilio de los expatriados que fueron llevados al exilio babilónico en el año 586 antes de Cristo, pero por la misericordia del Señor y por decreto del rey Ciro, Esdras dice que el Espíritu del Señor tocó, movió a Ciro para que pudiera dejar en libertad a los cautivos, que regresaran a su pueblo, y los envió de regreso con una instrucción específica de edificar su templo. Eh, Hemos visto a través de estos estudios cómo ellos llegaron, 50,000 personas llegaron con todo el entusiasmo del mundo, tan entusiasmados y tan motivados y tan movidos por el Espíritu que se caminaron alrededor de 1,500 kilómetros para poder llegar a Jerusalén, a un lugar que estaba totalmente en ruinas, donde no había nada, y ahí pues se instalaron de alguna manera y con mucho entusiasmo empezaron la reconstrucción del templo. Primero reconstruyeron el altar, que era la prioridad para empezar a ofrecer sacrificios, empezar a adorar al Señor. Todo esto con muy buena voluntad, con muy buena fe. Aportaron mucho dinero, aparte de lo que Ciro les había dado, porque les había provisto de materia, de maderas preciosas y de muchas cosas para la reconstrucción del templo. Pues aparte ellos aportaron dinero. Algunos comentaristas dicen que el valor de lo que aportaron era algo así como 20 millones de dólares. Y yo no sé si eso está sobrevalorado o si los cálculos están bien hechos, pero hayan sido 20 o hayan sido 10, la verdad es que era mucho dinero el que ellos habían aportado. Y eso significa que ellos tenían ingresos en la cautividad. Tenían sus trabajos, probablemente tenían sus negocios, y sin embargo dejan todo por ir a un lugar desolado, un lugar en ruinas. Entonces, estas 50,000 personas eran unos héroes realmente que el Señor había movido para que regresaran. Y empiezan la reconstrucción del templo, empiezan con mucho entusiasmo, pero encuentran oposición. Encuentran oposición de los samaritanos, de los pueblos enemigos que estaban alrededor. Esta gente es tan hábil que manda cartas para que los reyes emitan un dictado para Asuero, Artajerjes, y entonces logran que por mandato real la obra se detenga. Entonces, había una razón, había una justificación para detener la obra, pero la, la, la orden esta, eh, pues vino algo así como una excusa para ellos, ¿va? Ok, como no se puede, pues no se puede, ahí déjenmelo. No hubo el menor esfuerzo por saltar este obstáculo, no hubo el menor esfuerzo por pues abocarse con los reyes, o hubieran podido mandar a alguien o mandar otra carta defendiéndose al rey para que les permitiera seguir, pero simplemente se cruzaron de brazos. Ok, no se puede, no se puede. Tal vez no es el tiempo del Señor. Ahí el Señor dirá cuando reconstruyamos. Y con esta excusa o con esta mentalidad de que no era el tiempo del Señor, pasaron, algunos dicen que 18 años. Entre 15 y 18 años estuvo suspendida la obra del templo porque esta gente simplemente se cruzó de brazos, se acomodó. Como no podían construir el templo, entonces se dedicaron a sí mismos, a hacer sus casas, a construir sus casas, a poner sus negocios, a buscar una forma de vida, cultivar la tierra. eh, y el templo del Señor pasó a un segundo plano. O sea, ahí, cuando se pueda, lo vamos a construir. Ellos no dijeron, bueno, ya no lo vamos a reconstruir, ya votemos el proyecto, no se puede. No, ellos tenían en mente que sí, lo iban a reconstruir, pero, pero los estuvieron postergando, procrastinando, como decíamos la semana pasada, que es la palabrita que se usa ahora para cuando no se hacen las cosas cuando se deben hacer, sino
se están poniendo excusas y excusas todo el tiempo para no hacer lo que uno tiene que hacer. Esa fue la actitud de ellos. Entonces, ¿qué sucedió? Y es lo que vamos a ver en la enseñanza del día de hoy, porque esa dejadez, ese desinterés del pueblo por la casa de Dios, eh, pues tuvo consecuencias para ellos. Ah, también es importante mencionar o recordar lo que ya hablamos. ¿Cuál era la importancia de la construcción del templo en aquella época? Porque no era el edificio. Al Señor no le importaba el edificio. Recordemos cuando David tuvo la iniciativa de construirle casa al Señor, el Señor le dice, yo no necesito casa. O sea, yo he estado en medio de ustedes, en el desierto, en donde sea, eh, y no necesito casa. Y si lo analizamos, pues la Biblia dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Entonces, realmente no hay una casa que lo pueda retener. Pero al final, Él permite que se le construya un templo que no lo construye David, lo construye Salomón, pero ese templo es destruido en el año 586 antes de Cristo por Babilonia, por las tropas, como ya dijimos, y entonces ellos se quedan en el exilio durante 70 años sin un lugar para poder adorar. Entonces para ellos era muy importante, pero, pero para el Señor era más importante, porque el templo, el tabernáculo que Dios le ordena a Moisés que se haga en el desierto, era Dios buscando estar en comunión con el pueblo. Él es Dios buscando tener un lugar de contacto, un punto de contacto entre él y el hombre. Y por eso se construye el tabernáculo. Y por eso decíamos que tanto en el tabernáculo en el desierto como en el templo de Salomón, porque Salomón replicó muchas cosas del tabernáculo, habían cosas como granadas, como palmeras, como una fuente de bronce, un mar ahí. Y todo eso el objetivo que tenía era recordarle al pueblo lo que se había perdido en el Edén. Porque recordemos que en el jardín del Edén el contacto entre Dios y el hombre era permanente. Ahí había intimidad todo el tiempo con Dios y el hombre. Ahí de alguna manera el cielo y la tierra estaban unidos en el jardín del Edén. Pero por el pecado del hombre se pierde esa comunión, se pierde esa intimidad. Y en lugar de ser el hombre en el que busque recuperar esa intimidad, es Dios el que está buscando recuperarla, es Dios el que está buscando tener ese contacto, esa relación con su creación, con su pueblo, con el hombre. Y por eso pide que se le construya el tabernáculo en el desierto, por eso permite que Salomón reconstruya el templo, y por eso él ahora pues desea que este pueblo regrese, permite que el pueblo regrese del exilio, mueve el espíritu de Ciro para que el pueblo regrese del exilio, para que puedan volver a reconstruir su templo y él pueda volver a tener esa intimidad con su pueblo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, buscando tener relación con su pueblo. Y eso se mantiene, hermanos. El Señor está constantemente queriendo relacionarse con nosotros. Él no nos abandona, Él no se olvida de nosotros. Somos nosotros los que nos olvidamos de Él. Somos nosotros los que perdemos esa relación, tomamos la decisión de perderla o simplemente nos desinteresamos, nos volvemos apáticos. Decíamos la semana pasada que el enemigo no nos llena de odio contra Dios, nos llena de apatía, nos llena de indiferencia, nos llena de olvido porque él sabe que eso es lo que le duele a Dios, lo que afecta a Dios, que lo dejemos por un lado, que Él no sea nuestra prioridad. Él quiere que nosotros seamos su prioridad, porque, o sea, que Él sea nuestra prioridad, perdón, porque nosotros somos la prioridad de Él. Él está permanentemente buscándonos. Entonces, en este punto de la historia, mis hermanos, nos encontramos, el pueblo abandonó el proyecto, simplemente se despreocupó, se acomodaron y empezaron a tener consecuencias. Yo aquí puse esta gráfica y este título para el estudio de hoy, que se llama Salario en saco roto, y vamos a ver por qué. Así que empecemos estamos en el capítulo
2 de Ageo, y vamos a ver entonces los versículos eh, del 1 al 6 inicialmente. Si alguien, por favor, me hace el favor de leer esto. Ageo 1, del 1 al 6. ¿Quién nos lee, hermanos? Yo, hermano Walter, Gracias, Dios le hermano. bendiga. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Todo hasta el 6, hermano. Sí, Sí. sí, hasta Entonces el vino, 6. entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová, eh, Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Muchas Amén. gracias, señor. Amén. Bueno, entonces, eh, como mencionamos anteriormente, la casa del Señor se quedó en ruinas, se quedó abandonada. Pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo la gente? Bueno, empezaron a ocuparse de sí mismos, empezaron a construir sus casas, empezaron a sembrar la tierra, empezaron a proveerse de, de los recursos de la tierra para su alimentación, lo cual está bien. No es malo, o sea, tenían que hacerlo de alguna manera, no iban a pasar todo el tiempo viviendo en carpas. Tenían que buscar el sustento por medio de la tierra. El problema no fue eso, el problema es que abandonaron el proyecto de la reconstrucción de la casa del Señor. Y entonces eso significaba abandonar la intimidad con el Señor, abandonar el contacto que el Señor quería tener con ellos. Lo importante, hermanos, no es el edificio en donde nos reunimos. Lo importante no son esas paredes de bloc, de ladrillo, de cemento. A eso le llamamos templo. Pero realmente ese no es un templo, es un edificio. El templo somos nosotros. Pues recordemos que el apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Y también en eh, Efesios en Efesios capítulo 2, al final del capítulo 2 de Efesios, eh, dice Pablo, eh, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, está hablando a los gentiles, o sea, a nosotros pues, nosotros no somos judíos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. Aquí, cuando Pablo está hablando del edificio, no está hablando de las paredes y del cemento, está hablando de nosotros. Nosotros somos ese edificio. Nosotros somos ese templo, perdón. El edificio en el que nos reunimos todas las semanas, si es que vamos,
Ese edificio alberga el templo que somos nosotros, alberga la iglesia que somos nosotros. Ese edificio no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la comunidad de la familia de Dios. Entonces, eh, lo importante en aquella época eh, de reconstruir el templo, de reconstruir el edificio, era para recuperar esa intimidad que Dios tenía con su pueblo. A raíz del nuevo pacto, a raíz de la venida de Jesucristo, Jesucristo mismo se identifica como el tabernáculo, como el templo. Porque si leemos en Juan, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eh, y más adelante, en el versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. O sea, puso su templo entre nosotros. Literalmente sería tabernaculizó entre nosotros. ¿Qué significa? Que Jesucristo se convirtió en el templo, porque Él fue el punto de contacto entre Dios y el hombre. El templo en el Antiguo Testamento, el edificio en el Antiguo Testamento era el punto de contacto entre Dios y el hombre, tanto en el tabernáculo en el desierto como en el templo de Salomón o como en el templo que estas personas están reedificando. Pero ahora Jesucristo es el punto de encuentro entre el hombre y Dios, es el punto de unión entre el hombre y Dios, es el puente entre el hombre y Dios. Entonces Él es nuestro templo, Él es nuestro tabernáculo. Y si cuando Él habita en nosotros, nosotros nos convertimos en un templo, todos nosotros, todos, la comunidad de sus hijos, de sus siervos, cuando estamos en la iglesia, pues somos ese templo, nos convertimos en ese templo. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero volviendo al texto. Entonces, Jehová habla a través del profeta Ageo. Si revisamos los 4 mensajes que hay en el libro de Ageo hacia el pueblo, porque este es el primer mensaje, hay 3 mensajes más que vamos a ir viendo. Pero si revisamos, Ageo es muy claro en decir, esta es palabra de Jehová, dice Jehová, por medio de Jehová. Ageo hablando por Jehová, y menciona durante los 38 versículos que tiene Ageo, eh, está constantemente mencionando que es palabra de Jehová, no es palabra de Ageo. Ageo solo es un interlocutor, Ageo solo está repitiendo lo que el Señor dice. Y cuando menciona Jehová de los ejércitos, o sea, Dios mismo se está identificando como Jehová de los ejércitos. Y esto es una connotación de supremo poder, el Dios poderoso, el Dios de los ejércitos, el Dios del cielo. Ese Dios poderoso es el que está hablando y está haciendo reflexionar al pueblo. Dice, no, ustedes dicen no ha llegado el tiempo. Está exhortando el Señor. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos otra vez. 16 veces se menciona esto en este libro. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Reflexionad, dicen algunas versiones. Eh, y lo que está diciendo es, literalmente, mediten en sus corazones. Meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Eh, Algunos comentaristas dicen que toda la madera, esa madera preciosa, esa madera de cedro que había venido desde el Líbano, que el rey había provisto para que se reedificara la casa, le empezaron a usar en sus casas, porque una casa artesonada es una casa que está decorada con piezas de madera, ah, con madera elaborada, pues madera trabajada. Hay aquí en Guatemala hay algunos hoteles que el techo lo tienen con
eh, eh, cuadros así de madera tallada. Ese es un techo artesonado. Pues estos habían artesonado sus casas, pues probablemente los techos, probablemente las paredes, las habían cubierto de madera, los pisos de madera, y entonces las casas eran lujosas. Pero ¿de dónde había salido esa madera? Pues lo más probable, aunque eso es una especulación, pero lo más probable es que haya sido la madera que ellos llevaron para edificar el templo. Ahí está tirada, usémosla. Saber cuándo se va a reconstruir el templo. Y de todos modos, cuando se va a reconstruir, pues la madera ya no va a servir, ya va a estar podrida ahí. Entonces, mejor lo usamos en nuestras casas y cuando reconstruyamos, ahí vemos dónde conseguimos la madera. El dinero que habían provisto, los 20 millones, pues ahí está y no se usa, entonces hacémoslo nosotros. Gastémoslo ahí para cultivar la tierra, para hacer nuestras casas bonitas también, ¿verdad? Entonces, esa había sido la actitud. Entonces, ese egoísmo es el que Dios reclama. Dice, no es tiempo para mí, pero es tiempo para ustedes. Y eso es lo que el Señor nos reclama a nosotros, mis hermanos, porque nosotros muchas veces, pues, ponemos eh, nuestra mirada no en el Creador, sino en las cosas que el Señor creó, y para nosotros llega a ser más importante nuestro bienestar, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestra casa, nuestra familia. Y no digo que no nos ocupemos de eso. Obviamente tenemos que ocuparnos de eso, pero no debe ser eso nuestra prioridad. Porque hasta bíblicos nos volvemos, ¿va? Es que la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un impío, entonces tengo que preocuparme por proveer para mi casa. Es que dice la Biblia que si el que quiere servir en el templo del Señor y no puede manejar su propia casa, ¿cómo va a servir en el templo del Señor? Somos buenos para justificarlo. Y sí es cierto, la Biblia dice eso. Pero no se trata, como dije al principio, de no preocuparnos de nosotros, no se trata de no preocuparnos de nuestra familia, no se trata de no preocuparnos por nuestro trabajo, de no ser responsables por nuestro trabajo. Por supuesto que tenemos que hacer todo eso, pero no debe estar por encima de Dios, porque entonces se vuelve idolatría. Entonces idolatramos nuestro trabajo, idolatramos nuestra familia, idolatramos lo que tenemos, nuestros bienes, nos sentimos seguros porque tenemos un buen ingreso, porque hemos acumulado un buen ahorro, porque no nos falta nada, entonces no nos va a faltar nada nunca. Y el Señor se nos olvida. Eh, bueno, no es que no querramos hacer las cosas como esta gente, ¿verdad? No es que no quisieran edificar el templo, no es que hubieran dicho no lo vamos a hacer, simplemente estaban diciendo, ay, después. Entonces, nosotros, bueno, yo voy a contribuir a las misiones, pero ahorita no, después, ahorita no me alcanza. Yo voy a dar mi diezmo, pero cuando gane más. Yo voy a dar a los necesitados, pero cuando realmente me sobre dinero. Ahorita no, no es el tiempo. Y esa es la excusa. Y el Señor no quiere eso. Yo sí me quiero involucrar en un ministerio, pero ahorita no, ahorita no puedo, no tengo tiempo. Siempre está de por medio el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que nos dedicamos a nuestras cosas, pero no estamos satisfechos, no alcanzamos satisfacción. Eh, si nos damos cuenta, la gente que más gana es la que no está satisfecho. Yo conozco mucha gente que tiene dinero, que realmente pues están en una buena posición económica. Y normalmente la gente más llorona, va, ay, es que no me alcanza. Ay, es que tengo que comprar esto, pero lo voy a sacar por cuotas porque no tengo. Y uno sabe que tiene. Conozco gente que tiene propiedades que valen millones. Eh, conozco una persona que vendió una propiedad en alrededor de 5 millones y estaba hablando y no, es que no tengo para esto, es que no me alcanza, es que no sé si me voy a poder meter ese compromiso porque no sé si lo voy a poder pagar. Eh, entonces es insatisfacción. No disfrutan lo que tienen. O sea, no, como dicen, no comen bananos por no tirar las cáscaras. Y entre más tienen, más quieren. No hay satisfacción. ¿Por qué? Porque su prioridad, su idolatría, su mirada está en lo que tienen.
en las cosas creadas, no en el creador. Y entonces, ¿qué pasó con esta gente? Pues se dedicaron a sí mismos egoístamente y abandonaron la construcción del templo. Entonces la economía se deterioró y vino el enemigo. Se cree que habían ataques de pueblos enemigos que los tenían pues en una situación económica complicada. Ah, y también pues la naturaleza pues no estaba a favor de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de la naturaleza, Él es el que nos da todo, entonces Él es el que dispone cuando la tierra produce o no produce. Ah, cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, para llevarlos a una tierra que produce leche y miel, según eh, dice la escritura, que era el lugar donde ahora estaba el pueblo, la tierra de Israel. La bendición no era porque esa tierra producía leche y miel, la bendición era que el Señor estaba ahí. La bendición que Dios dio al pueblo al sacarlos de la esclavitud fue llevarlos a la tierra donde Él estaba. La, el pueblo, la tierra de Israel se le llama Tierra Santa, pero realmente esa tierra fue santa cuando el Señor estuvo ahí. Recordemos cuando el Señor se le presenta a Moisés, le dice, quítate las sandalias de tus zapatos porque el lugar en donde estás es un lugar santo, porque estaba el Señor ahí, estaba ahí en la zarza ardiente, su presencia estaba ahí. Es el que santifica la tierra, es Dios. Si Dios está ahí, si su presencia está ahí, esa tierra es santa, si no, no. Si Dios está en su templo, si su presencia se manifiesta, ese templo es santo. Si no, no. Tendemos a santificar el edificio, ¿verdad? Ah, es que la iglesia, ese es el edificio, ese es un lugar santo. Eh, es santo en la medida que el Señor se manifieste, es santo en la medida que su pueblo se santifique y le dé a él la gloria. Pero hay quienes dicen que el camino de la santificación o el cristiano se va santificando en la medida que va reduciendo la brecha que hay entre lo que cree y lo que hace, en la medida que va reduciendo la distancia que hay entre su teología y su vida práctica. Porque muchas veces conocemos de las escrituras, escuchamos los mensajes, leemos la palabra del Señor, pero nuestra forma de vida no está de acuerdo con eso. No reflejamos lo que sabemos. Y entonces, de esa manera no podemos alcanzar la santidad. La santidad la vamos a alcanzar en la manera de que seamos coherentes entre lo que creemos, entre lo que sabemos, entre lo que leemos en su palabra y cómo vivimos. Por eso el llamado del Señor es a reflexionar, meditar. Algo importante cuando se lee la Biblia es meditar, porque podemos leer la Biblia todos los días y leer y leer y leer y leerla completa 5 o 10 veces, pero si no meditamos en lo que estamos leyendo, no sirve de nada. Por eso no es importante o no es bueno agarrar la Biblia, leerla pues lo más rápido posible, sino tenemos que leer los pasajes y meditar en ellos, reflexionar sobre lo que estamos leyendo, permitir que el Señor hable a nuestros corazones. El Señor habla a nuestras vidas por medio de su palabra. Entonces, por eso es que estudiamos, analizamos versículo por versículo, porque la intención de estos estudios, hermanos, es ver qué es lo que tiene para nosotros el Señor ahí, pero ver qué tiene para obedecerlo, porque si no vivimos de acuerdo a eso, si no obedecemos lo que el Señor dice, si no reflexionamos, si no cambiamos, si no hacemos cambios profundos en nosotros, no sirve de nada. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. Meditad bien, dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien sobre sus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Esta gente tenía las prioridades invertidas. Igual nosotros muchas veces tenemos las prioridades invertidas. Primero yo, después yo y luego yo, y el Señor de último.
Y eso no es así. Cuando es así, no hay satisfacción. La gente no estaba satisfecha. Sembraban y sembraban y el tiempo no era propicio, había sequía, no llovía, la tierra no producía. Y dice, y el que trabaja jornal, o sea, el que es empleado, recibe su jornal en saco roto. Literalmente lo que dice en el original es que si alguien estaba trabajando eh, como jornalero, digamos, o empleado de otro, pues le estaba haciendo la plata al otro, pero él no disfrutaba de nada, porque tan rápido como le pagaban, se gastaba el dinero. Y muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? O sea, recibimos algún ingreso, algún sueldo y ya lo debemos. Y entonces nos tardamos más en gastarlo que en lo que nos tardamos en cobrarlo. Y muchas veces es porque no le estamos dando la prioridad al Señor. Eh, por eso decimos que lo primero que se aparta cuando uno tiene un ingreso es el diezmo para el Señor, las primicias para el Señor, lo primero para Él. Esa es una forma de mostrar que Él está primero, pero somos egoístas. Y yo me recuerdo una vez oír a un amigo que me dijo, mira, me dijo, yo me voy a cambiar de iglesia. No, ya no quiero asistir a esa iglesia, porque el pastor ya tiene un carro mejor que el mío. Entonces, es ese egoísmo, ¿verdad? O sea, primero yo, eh, y lo que es para el Señor, pues lo damos eh, un poco de mala gana. Por eso dice que no hay que ofrendar con tristeza ni por necesidad, porque el Señor ama al dador alegre. Siempre lo que damos para el Señor, nuestro tiempo para el Señor tiene que ser el mejor tiempo. Nuestras primicias, nuestras ofrendas para el Señor tienen que ser las mejores, no de lo que nos sobre, sino realmente darlo de corazón si queremos estar satisfechos. Entonces, no vamos a encontrar satisfacción si no le damos la prioridad al Señor. Oí a un predicador decir que cuando nos ocupamos de las cosas del mundo, es como aquellos juguetes que no traen la pila incluida. ¿Han visto ustedes que hay pues, muchos carritos o juguetes eh, que se los venden, pero no traen baterías? Entonces, si al niño le damos el regalo, le damos el juguete y lo destapa y no lo puede jugar porque no tiene baterías, para él es frustrante, pues, eso. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Las cosas materiales no les vamos a encontrar satisfacción porque las baterías son, el Señor es la energía, el Señor es la batería que nos da la satisfacción. Es en el Señor en el que encontramos esa satisfacción. Entonces, la prioridad es buscar la comunión con Él, la prioridad es buscar y tener intimidad con Él. Y esa intimidad la logramos leyendo su palabra, reflexionando sobre su palabra, la encontramos en la oración, comunicándonos con Él, pero generalmente también nos comunicamos con Él solo para pedirle cosas y no escuchamos su voz a través de lo que Él quiere de nosotros. Y eso pues lo encontramos por medio de su palabra. Ah, aquí, eh, esto que está diciendo el profeta Ageo tiene que ver un poco con lo que encontramos en Isaías 55. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía o no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. Entonces, lo que realmente nos va a dar la satisfacción, lo que realmente nos va a saciar, es estar en intimidad con Dios. Eh, Eclesiastés dice, el que, el que ama el dinero, el que busca el dinero, no se saciará, no va a encontrar satisfacción, porque como ya dijimos, los que más tienen siempre quieren más. Si observamos a los millonarios,
A los más ricos del planeta siempre están buscando meterse en más negocios, eh, aumentar su fortuna, aparecer en las revistas ahí como la gente más rica. Y como dicen algunos, son tan pobres que lo único que tienen es dinero, pero no tienen satisfacción, no viven satisfechos. La paz que el Señor nos da, la satisfacción que el Señor nos da, pues no se compra con dinero. Tengamos mucho o poco, si somos agradecidos con el Señor, Él nos va a dar la satisfacción que necesitamos para vivir con tranquilidad. Dicen que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y cuando el Señor está en nuestros corazones, pues entonces podemos estar satisfechos con los que tenemos. Eso no significa, otra vez, que no busquemos superarnos. Por supuesto que vamos a buscar superarnos. Por supuesto que el Señor va a bendecir la obra de nuestras manos si somos obedientes. Pero el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Recordemos que dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay muchas personas en las escrituras, en la Biblia, en la historia, que tenían muchos bienes, pero que honraban al Señor con sus bienes. Y en la escritura, el Señor también exhorta, dice, a los ricos de este mundo, yo les exhorto que sean ricos en buenas obras, a que ayuden al necesitado. Si el Señor nos da recursos, qué bendición para poder ayudar a los que no tienen, para poder ayudar a tanta gente que lo necesita. Pero nuestra prioridad no sea nuestro propio bienestar, nuestro propio beneficio, egoístamente, sino el bien de los demás. Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden para su propio beneficio y no para la gloria del Señor. Bueno, siguiendo con el pasaje, así ha dicho Jehová de los ejércitos, otra vez, meditad sobre vuestros caminos. Perdón que tengo que conectar esto. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera. Aquí vemos que lo que decía yo al principio, que seguramente la madera que tenían para el templo ya la habían usado en sus casas, ¿no? Entonces él los manda, subid al monte, traed madera y edificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. La intención del Señor es ser glorificado. Eh, Nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios, no para nuestro propio beneficio, sino para la gloria de Dios. Perdón, ahora tenemos que entender la gloria de Dios, porque cuando hablamos de gloria pensamos en lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Que es la vanagloria. Nosotros buscamos la vanagloria, pero la gloria del Señor es parte de su naturaleza, es parte de Él, la gloria. Entonces Él nos ha creado para su gloria. Si Él quiere que sea glorificado. Dice, pondré en ella mi voluntad, seré glorificado, ha dicho que Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, o se ocupa de su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo la que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. No producía la tierra, estaban en sequía y estaban en la tierra santa recibiendo las maldiciones del Señor. Las maldiciones que el Señor habló por medio de Moisés en Deuteronomios. Él dio bendiciones y maldiciones. Y él dijo, si no me obedece, las bendiciones se van a convertir en maldiciones. Y, eh, entonces, eso se está cumpliendo aquí. Están en la tierra que fluye leche y miel. Están en la tierra santa, pero están, en lugar de recibir bendición, están recibiendo maldición. ¿Por qué? Porque no le han dado la prioridad al Señor, porque han buscado su propio beneficio. Y eso es lo que el Señor pues quiere que nosotros evitemos, nuestro propio beneficio. Él quiere ser el primero.
Y entonces, dice el Salmo 95, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. El Señor está hablando aquí al pueblo y nos está hablando a nosotros. Nosotros no estamos en esta época, no estamos en el 520 antes de Cristo, pero la palabra del Señor está vigente para nosotros hoy. Y lo que él está diciendo por medio del profeta Ageo al pueblo de Israel en el año 520, lo está diciendo a su pueblo en el año 2024 después de Cristo, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. No es una palabra muerta, es una palabra que está vigente siempre. Por eso decimos que no debemos subestimar, o dijimos al principio que no debemos subestimar estos libros, porque son chiquitos y porque se le llama profetas menores justamente porque son más pequeños en contenido. Eso no significa que estén menos inspirados o que no sea, o que sean menos importantes, o que no debamos tomarlos en cuenta y no debamos estudiarlos, porque tienen tanto contenido para nosotros, tanto mensaje para nosotros. Eh, pues si Él quiere el Señor quiere que nosotros obedezcamos justamente ese mensaje. Entonces el Señor quiere ser glorificado en su templo. La gloria del Señor va a estar en su templo, va a estar en el edificio en donde nos congregamos, el edificio que alberga la iglesia o que alberga el templo, que somos nosotros, va a estar ahí si hacemos su voluntad. Y ese lugar, entonces, va a ser un lugar maravilloso. Hay una historia de Jacob, ustedes se recuerdan, cuando Jacob salió huyendo eh, de su hermano Esaú, él se fue por el desierto y llegó a cierto lugar, dice la Biblia. La Biblia ni siquiera describe en qué lugar estaba. Llegó a cierto lugar, ahí le agarró la noche, entonces agarró una piedra y se acostó y puso su cabeza sobre una piedra. Pero estando él ahí durmiendo, recibe una revelación y ve una escalera que llegaba hasta el cielo, que ángeles bajaban, tuvo una visión, una teofanía, vio al Señor y cuando él despertó, entonces él dice, este lugar es asombroso, este lugar es maravilloso porque el Señor está aquí, la presencia del Señor está aquí, es un lugar portentoso, maravilloso. Entonces, es la puerta del cielo, dice Jacob cuando mira eso. Está en Génesis 28. Al despertar Jacob de su sueño, pensó, sin duda, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Eso, ese campo desierto en donde él estaba, ese lugar en donde no había nada, en medio de la nada, con una piedra como almohada, de pronto se convierte en un lugar asombroso. De pronto se convierte en un lugar maravilloso, porque ahí estaba la presencia del Señor. Y prácticamente Jacob lo que ve es la puerta del cielo. En eso se convierte nuestro edificio en donde nos congregamos, en eso se convierte ese edificio, en la puerta del cielo, cuando realmente la presencia de Dios se manifiesta por medio de su palabra, cuando nosotros vamos con corazones dispuestos a recibir lo que el Señor eh, tiene para nosotros, cuando vamos a habitar los hermanos juntos en armonía, cuando todos nosotros somos el templo del Espíritu Santo y unidos nos convertimos en ese templo santo que el Señor quiere que seamos, ahí entonces el nombre del Señor es glorificado. Ah, ya para ir terminando los últimos versículos, dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios,
otra vez, Jehová de los ejércitos, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Vemos entonces lo que la palabra del Señor provoca. El mensaje del Señor es recibido por estas personas y otra vez dice, ah, temió el pueblo delante de Jehová. Y ese temor no es miedo, ¿verdad? Uy, el Señor nos va a destruir eh, con su poder. No, es un temor reverente, un temor a no hacer la voluntad del Señor, un temor a no oír su voz, que es lo que el Señor demanda. Dice, y despertó Jehová, en el versículo 14, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Miren cómo el Señor despertó el espíritu de Ciro. Leemos en Esdras, en el primer capítulo, para que los exiliados volvieran. Después dice, despertó el espíritu de los 50,000 que volvieron para que regresaran. Y aquí dice, despertó el espíritu de Josué, de Zorobabel y de todo el resto de las personas para que reconstruyeran el pueblo. Y ese es un misterio, ¿verdad? Porque esta gente obedeció. Esta gente tomó la decisión de poner manos a la obra. Hicieron caso, pero el Señor les movió. El Espíritu del Señor los movió a obedecer. Por eso dice la Biblia que el Señor pone tanto el querer como el hacer en nosotros, ¿verdad? Eh, es un misterio porque nosotros decidimos, nosotros tenemos que tomar la decisión, porque una comunión, podríamos decir, entre el libre albedrío y la soberanía de Dios. Él nos mueve, pero nosotros podemos tomar la decisión. Porque también podemos resistirnos, ¿verdad? Jonás fue enviado con una misión y él se resistió, agarró por otro lado, no quiso obedecer. Después el Señor lo regresó, ¿verdad? De todas formas, pero el punto es que ah, tenemos que tomar la decisión de obedecer, de hacer lo que el Señor quiere. ¿Y qué dice el Señor por medio de Ageo? Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Les decía al principio que había una justificación para tener detenido el templo. Había una orden, había oposición, no los estaban dejando reconstruir, pero no hicieron nada. El Señor estaba con ellos. Si ellos hubieran tomado la iniciativa de pedir que el rey reconsiderara o no sé, cualquier otra medida hubieran tomado, hubieran hecho el esfuerzo, hubieran estado insistiendo, 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 o aún, en el peor de los casos, hubieran desobedecido la orden del rey para agradar al Señor, el Señor estaba con ellos y las cosas les hubieran salido bien, pero no lo hicieron. Y eso debe ser motivo de reflexión para nosotros, porque el Señor eh, pone en nosotros el querer como el hacer, Él nos hace reflexionar. Muchas veces nos quita cosas y nosotros decimos, ¿por qué perdí esto? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué perdí este negocio? ¿Por qué perdí la salud? Eh, nos preguntamos muchas veces eso, pero la pregunta no es por qué, sino para qué. Porque el Señor nos quita cosas que no son muy importantes, aunque para nosotros parezca que son lo más importante que hay, pero Él nos quita esas cosas para darnos cosas mejores. Y lo mejor que Él nos puede dar es su presencia. Lo mejor que Él nos puede dar es el estar en medio de nosotros. Entonces muchas veces nos aparta de cosas materiales para hacernos crecer en cosas espirituales, para acercarnos más a Él, para que podamos aprender a depender más de Él. Entonces, aquí, pues les había quitado el fruto de la tierra, les había dado una economía muy mala, la economía de este pueblo estaba mal, pero era porque ellos se habían alejado de él y lo que el Señor quería era, pues, recuperar esa comunión. Y entonces, por medio del profeta les dice, yo estoy con vosotros. Y el Señor, recordemos cuando ascendió al cielo, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo.
no los voy a dejar. Es una promesa del Señor para nosotros. Él está con nosotros, Él no nos deja. Entonces, cualquier obstáculo que tengamos en nuestro servicio al Señor, cualquier obstáculo que tengamos para recuperar la intimidad con Él, cualquier obstáculo que tengamos para hacer su voluntad, para ayudar al necesitado, para involucrarnos en un ministerio, para predicar el Evangelio, Él está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener presente esto. Y el espíritu de todo el resto del pueblo, no solo el espíritu de Zorobabel y de Josué, sino el espíritu de todo el pueblo fue movido y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. La semana pasada mencionaba yo que el mensaje de Ageo Vido aquí dice en el mes sexto, en el primer día del mes. Y después aquí al final, en el versículo 14, dice que ellos en el 24 del mes sexto eh, trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces, eh, yo decía, tardaron 23 días en trabajar en la casa del Señor, en construir la casa del Señor. Pero si lo analizamos, para poder empezar a trabajar, para poder empezar a reconstruir, ellos tuvieron que hacer muchas cosas antes, porque todo estaba en ruinas. Entonces tuvieron que buscar madera, tuvieron que descombrar probablemente, tuvieron que organizarse para hacer todo eso, tuvieron que tomar los recursos que tenían para poder trabajar. O sea que realmente la acción fue inmediata, la obediencia fue inmediata a lo que el Señor estaba diciendo. Para poder empezar el día 24 ellos desde el del día 2 desde que recibieron el mensaje, desde el día uno tuvieron que empezar a hacer algo, a trabajar, a hacer cosas. Entonces, nuestra obediencia al Señor debe ser inmediata. No, bueno, el Señor me habló, el año entrante, eh, voy a empezar con esto. No, hermanos, lo que el Señor quiere es pues que nosotros ordenemos nuestras prioridades. Este estudio del día de hoy, o de la semana pasada, o del libro de Ageo, esto es un llamado a la reflexión de nosotros, es un llamado a ordenar nuestras prioridades, es un llamado a preguntarnos nosotros mismos si nuestra prioridad es el Señor, si realmente Él es primero. No tenemos que, no me lo tienen que decir a mí, sino ustedes mismos reflexionar. Yo mismo tengo que reflexionar y pensar realmente en todo, el Señor es primero, en todo, el Señor es mi prioridad. O estoy más preocupado por generar ingresos, o estoy más preocupado por la hipoteca de la casa, o estoy más preocupado por la cirugía que me tienen que hacer. Eh, es un llamado a la reflexión, mis hermanos. Y recordemos que el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No busquemos al Señor para que nos añada cosas. Simplemente nuestra obligación o lo que el Señor quiere de nosotros es que Él esté primero. Que primero esté su reino de nosotros y su justicia. Debemos buscar la justicia en todo lo que hacemos, ser justos en lo que hacemos. Y ser justo significa ayudar al necesitado, al huérfano y a la vida. El Señor habla mucho de eso, que la justicia nuestra se manifieste en ayudar a los que más lo necesitan y ayudar a nuestros hermanos en la fe también, a edificarnos unos a otros porque debemos cuidar ese templo. Nosotros somos el templo del Señor, nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces tenemos que cuidar que ese templo esté bien, que ese templo funcione bien, que su iglesia, nosotros los hermanos de la iglesia funcionemos. Entonces apoyándonos, orando unos por otros, viendo por las necesidades de los otros, eh, apoyando en oración cuando hay enfermedad y si alguien necesita ayuda económica, pues también poder apoyarlo para que todos crezcamos como templo santo de Dios, para que unidos como hermanos podamos realmente gozar de ese privilegio de estar los hermanos juntos en armonía, no divisiones y en peleas, sino como una familia, la familia del Señor, como hijos de Dios que somos, para honra y gloria de su nombre.
Eso es lo que el Señor quiere. Ah, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue para que nosotros seamos uno. Recordemos la oración que Él hizo eh, antes de ser crucificado. Dijo, Señor, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces Él quiere una iglesia unida, una iglesia que se fortalezca, que crezca, que crezcamos juntos. Nosotros tenemos que ser discipulados y estar discipulando constantemente a nuestros hermanos, discipularnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, reflexionar unos con otros para poder ir creciendo juntos en el conocimiento del Señor y en la intimidad del Señor. Muy bien, eso es lo que tenemos o teníamos para el día de hoy, mis hermanos. Espero que pues esto nos invite a meditar en nuestro corazón, a reflexionar y a que podamos cambiar lo que el Señor quiere que cambiemos. Lo dejamos aquí. ¿Dudas, comentarios? Gracias, hermano, por esa clase tan interesante que realmente nos lleva a reflexionar, ¿verdad? Bastante y mejorar nuestra vida. Gracias, Dios los bendiga. Que el Señor los siga usando grandemente y siga dando la sabiduría para ser tan de bendición en nuestras vidas, hermano. Gracias. Feliz descanso para todos. Gracias, hermana Silvia. Gracias a todos, hermana Emi, hermano Julio, hermana Margarita, Gracias, hermano hermana Walter, por Mayra. su tiempo, por su Gracias, dedicación, hermano. por la sabiduría que Dios le ha dado. Bendiciones para todos. Bendiciones, Dios hermanos. los Feliz noche. bendiga. Feliz noche a todos. Descansen Bendiciones. y pero Dios nos vemos la próxima semana.